Buenos días a todos. Bienvenidos a la tutoría número 6, la última tutoría, sí, ¿verdad? Como más fuerte de la materia de álgebra lineal. Eh, lo que concierne ahora, pues vamos a ver, como pueden ver ahí ustedes, lo que es las transformaciones lineales, sí, que corresponden a la unidad 5 de nuestro material. Aquí aparece como 7, pero es la 5, ¿verdad? Del material de nosotros. En este caso, pues vamos a comenzar para ver cada una de las definiciones más importantes. Muy bien. Dice que pues en ese capítulo vamos a abordar una clase especial de funciones, ¿sí? Son siempre funciones, pero tienen algo especial. ¿Y qué es eso especial? Ya vamos a ver más adelante. Y a estas pues que se le llama transformaciones lineales. Pues que ocurren con mucha frecuencia en álgebra lineal y en otras ramas de las matemáticas. Vale. Entonces aquí hay unos ejemplos que lo hacen como una introducción y son los siguientes. El primero es la reflexión con respecto al eje X, ¿sí? Entonces, en R2 hay una función llamada T que lo que hace es que a un par ordenado de R2 toma un XY y lo que hace es que al pasar por la función T, eso se va a transformar en el par ordenado X menos Y. Es decir, le cambia el signo a la segunda coordenada, ¿verdad? Es decir, la coordenada en Y. Entonces, geométricamente, T, o sea, la función T lo que hace es que toma un vector en R2 y lo refleja con respecto al eje X, ¿sí? Si teníamos el punto 2,4, la función T lo que me hace, me lo transforma en el punto 2, menos 4, o sea, lo refleja con respecto al eje X, lo pasa hacia el cuadrante 4, ¿verdad? Entonces, es lo que hace esta función. Entonces, dice que esto se ilustra en la figura 7.1, la podemos ver acá, ¿verdad? Teníamos un punto XY y ese punto se transforma, se pasa hacia abajo, X menos Y, ¿verdad? Entonces, eso es la reflexión con respecto al eje X. Entonces, dice que una vez se ha dado la definición básica, pues se verá que T es una transformación lineal de R2 en R2, ¿sí? Más adelante vamos a ver que esta función que hemos mencionado ahorita cumple ser una transformación lineal. Ya vamos a ver por qué razón, pues cumple eso. Entonces, eso es como un ejemplo introductorio. Eh, Luego tenemos acá, permítame. Va. Este otro ejemplo que son las transformaciones de un vector de producción en un vector de materia prima. Lo hacen como un ejemplo introductorio también, lo vamos a ver rapidito. O sea, acá dice pues que un fabricante elabora 4 tipos de productos distintos, de los cuales cada uno requiere 3 tipos de materiales, ¿sí? Hay 4 tipos de productos y 3 tipos de materiales. Entonces, se identifican los 4 productos como P1, P2, P3, P4. Y a los materiales por R1, R2 y R3. Entonces, la tabla siguiente muestra el número de unidades de cada materia prima que requieren para fabricar una unidad de cada producto. ¿Ya está, verdad? Por ejemplo, para el producto 1, requiero 2 unidades del material R1, 4 unidades del material R2, 3 unidades del material R3 y así sucesivamente con todo lo demás, ¿verdad? Ahí está la tablita. Entonces, acá dice que surge una pregunta que es como natural, normal. Si se produce cierto número de los 4 productos, sí, por ejemplo, 20 de producto 1, 50 de producto 2, 40 de producto 3 y así, ¿cuántas unidades de cada material voy a necesitar? Entonces, llaman P1, P2, P3 y P4, pero en minúscula, aquellos eran los productos, en mayúscula los P son los productos y en minúscula son el número de artículos fabricados de los 4 productos. Y R1, R2 y R3 en minúscula son el número de unidades necesarias de los 3 materiales, ¿sí? Entonces definen estos vectores acá. El vector P, que está conformado por P sub 1, P sub 2, P sub 3 y P sub 4 en minúscula, que son el número de artículos fabricados, y el vector R, el R1, R2, R3, el número de unidades necesarias para producir ese artículo, ¿verdad? Y A es la matriz que tiene esto de acá, ¿verdad? ¿Cuántos materiales necesitan para cada producto, ¿verdad?
en unidad, para un solo producto. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Si yo quiero hacer 10 artículos del primer producto, por el peso uno pequeño, que hasta 10, 30 del otro, 20 del otro, 50 del otro, ¿cuántas unidades de R1 se necesitan para producir esto? Una pregunta que pueden hacerme. Entonces, el número de unidades de los 4 productos se sacan de la tabla. De la tabla, pues se tiene esto, ¿verdad? El R1 pues va a ser igual al multiplicar el P1, que era el número de artículos que yo estoy haciendo, por 2, porque se necesitan 2 materiales de ese, ¿verdad? Más P2 por 1 y así sucesivamente, que son lo de la matriz, ¿sí? Entonces al final yo tendría que son 310 unidades en este caso específico, ¿verdad? Entonces de manera similar saca R2, R3 y así en general, se ve que los R, esos pequeños, se obtienen al multiplicar la matriz por el vector columna P, es lo que aparece acá. Sí, esa es la manera más general, ¿verdad? Entonces, esto dice que se puede ver de otra manera. Si P se conoce como el vector de producción y R como el vector de materia prima, se define la función T. Sí, aquí estamos denotando la función T, porque vamos a ver después que son transformaciones, ¿verdad? De esta manera, vean, el, el vector R es el mismo T evaluado en P, que simplemente es multiplicar la matriz A que ya está dada por mi vector P. Eso es lo que me hace esta función en este caso. Y a ese sería pues el vector de producción. Listo. Esto es de la función que transforma el vector de producción P en el vector de materia prima, ¿sí? Para determinada producciones, cuántas materias primas voy a necesitar yo, ¿verdad? Y dice que se hace mediante la multiplicación de matrices ordinaria, lo normal. Y como se va a ver más adelante, pues esta función, al igual que la del ejemplo anterior, también cumple con ser una transformación lineal. Pero ahora muy bien, estos dos ejemplos nos están diciendo que van a cumplir ser una transformación lineal, pero entonces va a surgir la pregunta, ¿verdad? ¿Qué debe de cumplir una función para que sea una transformación lineal? Y eso va a aparecer pues ya en esta parte de acá. Acá está en la definición 7.1.1. Transformación lineal. Dice acá que sean V y W mayúsculas espacios vectoriales reales, ¿sí? Si recuerdan, espacios vectoriales reales se refería a que cumplen los 10 axiomas, porque son espacios vectoriales y son reales, porque los escalares tomados son números reales, eso es lo único, ¿verdad? Entonces, una transformación lineal T que va de V a W, es decir, siempre una transformación lineal va a ir de un espacio vectorial a otro espacio vectorial. Entonces, una transformación lineal T que va de V a W es simplemente una función que asigna a cada vector V minúscula que está en el V mayúsculo, ¿verdad? Un vector único T sub V que pertenece a W, o sea, está en el segundo espacio vectorial, y que satisface para cada U y V en V y cada escalar alfa las siguientes dos propiedades, ¿sí? Así como para ver espacios vectoriales teníamos que ver que se cumplían 10 axiomas, aquí simplemente para ver que una función, en este caso la función T, sea una transformación lineal, vamos a ver que cumpla estas dos cosas, ¿sí? Que si yo tomo dos elementos en el primer espacio vectorial, que en este caso es V, que es el espacio vectorial de partida, entonces yo tomo dos elementos en él y veo que al aplicar la función, en este caso T de U más V, al aplicar la función de la suma de esos dos elementos, me da lo mismo que hacer la función en cada elemento y luego sumarla. Es decir, que la suma se distribuye, se puede decir en pocas palabras, ¿sí? Si cumple eso y también cumple que al evaluar la función de un escalar multiplicada por mi vectorcito que está en V, cualquier vector, ¿verdad? El escalar sale, ¿sí? El escalar sale, es decir, que es lo mismo que multiplicar mi escalar por mi función evaluada simplemente en V. Entonces, si cumple mi función esas dos cosas, ya se cumple que es una transformación lineal. No sé si hay una consulta con respecto a la definición de transformación lineal.
¿No? Muy bien. Entonces, proseguimos. Luego acá tenemos lo que son 3 observaciones sobre esta notación. La primera es que se escribe, ¿verdad? T que va de V a W, ¿verdad? Es la notación de función que no se ve en la definición, pero mi función T pues, va del espacio vectorial V hacia el espacio vectorial W para indicar que T toma el espacio vectorial real V y lo lleva al espacio real W, ¿sí? Entonces, T es una función con V como su dominio y porque va a tomar todos los elementos de V, por eso el V va a ser todo el dominio y un subconjunto de W, y si no, puede ser que no sean todos, o también puede ser que sea todo W, va a ser la imagen de esa función. Esa es una observación. La otra es que se escriben indistintamente, vean, T sub V o T de V, vean, es lo mismo, ¿sí? Ambos significan lo mismo. Si se fijaban en la definición, ocupan esta notación que esta, pero es el mismo TDV, es absolutamente lo mismo. Se escribe y se denotan lo mismo, las dos se leen TDV. Entonces esto es análogo a la notación funcional f de x, se lee f de x, ¿sí? Lo mismo aquí, como mi t es una función, lo mismo pasa acá, solo que lo que hacen es no poner paréntesis, es ponerlo como pequeñito abajo de la t, pero es igual. Luego, la tercera observación es que dice que gran parte de las definiciones y teoremas en este capítulo también se cumplen para los espacios vectoriales complejos, es decir, donde los escolares son complejos. Acá dice, sin embargo, a excepción de la breve intervención de la sección 7.5, solo se manejarán espacios vectoriales reales. Por lo tanto, se eliminará la palabra real en el análisis de los espacios vectoriales y las transformaciones lineales, ¿sí? De aquí ya no van a poner, este es un espacio vectorial real porque ya se asume que los escalares son reales, porque en eso estamos trabajando. Va, entonces esas son algunas observaciones a tener en cuenta para el desarrollo del material. Y luego ya aparecen unos ejemplos pues, para entender mejor, ¿sí? Por ejemplo, tenemos una transformación de R2 en R3. Es decir, me dan mi función T que va de R2 a R3 definida de la siguiente manera, ¿verdad? Mi función T lo que me hace es que me toma un vector en R2, XY, y lo transforma en un vector en R3. ¿Cómo lo hace? Suma eh, en esa primera parte va a tener la suma de los dos elementos del vector, en la siguiente la resta de los dos elementos y abajo la multiplicación por 3 del segundo elemento, que en este caso es el elemento Y, ¿sí? Así se va a formar mi vector en R3 de mi vector en R2. Entonces, me piden, pues vamos a ver si esta función T así definida es una transformación lineal o no. Entonces aquí me dan un ejemplo específico. Recuerden cuando ustedes quieran ver que algo se cumple en general, no pueden hacerlo simplemente a un ejemplo específico. Eso no se puede, ¿verdad? No lo demuestran. ¿Acaso lo hacen este ejemplo específico para que tengamos la idea de qué es lo que sucede? Por ejemplo, tomamos el vector 2 menos 3 en R2, mi función, ¿qué es lo que hace? Lo transforma en un vector en R3. ¿Cómo lo hacen? En la primera parte va a ser la suma de los dos elementos. 2 menos 3 justo da menos 1, ¿verdad? En la siguiente número va a ser la resta de los dos elementos. Aquí sería 2 menos 3 me va a dar 2 más 3, es decir, 5. Y en el último tenemos la multiplicación de 3 por el segundo elemento, es decir, 3 por menos 3. Eso me va a dar menos 9. Entonces, eso es lo que hace mi función T. Ahora bien, ¿qué es lo que voy a hacer yo para comprobar que esta es una transformación lineal? Voy a tomarme dos vectores en R2 y voy a ver que cumplan los dos puntitos que vimos allá más arribita en la definición. Es decir, que la suma se distribuye y que el escalar sale, ¿verdad? Entonces, el primero tomo dos elementos, tomo el vector x1, y1 y el x2, y2, y voy a aplicarle la función a esa suma, ¿verdad? Como esos son números reales los de adentro, y son vectores normales, yo puedo realizar la suma de vectores normal. ¿Cómo se hace la suma de vectores? Cada elemento con cada elemento. Entonces me queda el vector ya sumado, esos dos vectores, x1 más x2 y y1 más y2. Entonces le aplico mi función t a este vector, aquí vean, aquí tenía dos vectores sumados, aquí ya tengo un solo vector ya, con dos elementos. Entonces, aquí sí ya puedo aplicar mi función t, aquí no podía, aquí sí yo puedo.
Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se me transforma, me hace esta parte acá, la primera fila, ¿verdad? Que tengo aquí. No, el primer número es un solo número, ¿verdad? Consiste en la suma de los dos, ¿verdad? Es lo que se hace aquí, vean. Mi primer número es x1 más x2, aquí está. Y el segundo es y1 más y2, entonces lo coloca así. Luego la siguiente es la resta, ¿verdad? Mi x, que en este caso es x1 más x2, menos mi y, que y1 menos, y1 más y2, por eso es que al meter el menos queda con menos acá. Y lo otro que hace es que lo multiplica por 3 al segundo, es decir, 3 por y1 más y2, ya distribuido da 3y1 más 3y2, ¿sí? Entonces, aquí yo no pierdo de vista qué es lo que voy buscando. ¿Qué es lo que voy buscando? Que esto yo lo pueda separar, que al final me dé como resultado que yo aplique el t a cada uno de esos elementos. Entonces, esta matriz de acá, este es una vector columna, perdón, de acá yo lo puedo separar como suma de estos dos, claro que sí, ¿verdad? Si ustedes suman estos dos, justo da esta matriz. ¿Y por qué hago esta separación? Por conveniencia. ¿Por qué? Porque yo quiero llegar a separar el t de cada uno. Entonces, llegué a eso, pero por otra parte, dice acá, ¿verdad? Yo sé que esta primera parte que está aquí es el resultado de aplicar t al vector x1 y x2, ¿sí? Y este vector que aparece acá es el resultado de aplicar t al vector x2, y2, es decir, que así ya tengo finalmente que t de x1, y1 más x2, y2 es el t aplicado a x1, y1 y más el t aplicado a x2, y2, es decir, que la función t sí se distribuye en la suma. De aquí logré eso. Y aquí ya queda demostrada el primer puntito. No sé si tienen alguna pregunta o consulta hasta el momento. No, licenciada, vamos bien. Estamos bien, excelente. Entonces, seguimos, vamos a demostrar el segundo puntito. El segundo puntito lo que me dice es, voy a tomar acá, ¿verdad? Acá abajo. Voy a tomar un elemento en mi en R2, ¿verdad? En este caso tomo el elemento XY, lo multiplico por un escalar y voy a ver que ese escalar salga. Entonces aquí está, vean, hago la multiplicación del escalar por este vector adentro sin aplicar la función, vean, un aplicado la función. Eso es simplemente el vector alfa X, alfa Y, porque así es la definición de cómo se multiplica un escalar por un vector. El escalar entra en cada valor del vector o de la matriz. Ahora sí, ya tengo un solo vector acá, yo ya puedo aplicar mi función t, y eso qué es lo que hace. Eh, en la primera parte, ¿verdad? La suma de los dos elementos, aquí la resta, y en la última, multiplicación por 3 del segundo elemento. Pero ustedes acá pueden ver que en esta matriz ya aplicada a mi función, yo puedo sacar factor común alfa, ¿verdad? Porque el alfa afuera es lo mismo que entre el alfa en cada elemento, justo da esto, ¿verdad? Esto es lo mismo. Entonces, ya sacándolo acá, yo puedo observar que esta parte de acá simplemente es aplicar la función t al vector x, y ese resultado. Entonces ya tengo, eso es alfa por t de x, y. Y es lo que quería demostrar. Ya con este segundo punto, ya queda demostrada, como cumple los dos aspectos, que t es una transformación lineal. ¿Sí? Muy bien. Entonces, este es el ejemplo como más así específico que hacen para lograr hacer esto. Luego hacen esto que son un poquito más triviales. Para esto, por ejemplo, acá, este dice que habla sobre la transformación Z. Acá me dice que sean W espacio vectorial y defino, ¿verdad? T que va de V a W. La definición lo que hace es todo vector V me lo lleva al, al cero, ¿sí? Todo. El vector V me lo va a llevar al cero. Y para todo V en V. Entonces, vamos a demostrar que es espacio lineal, ¿no? Como dos elementos en V, ¿verdad? En este caso son V1 más V2, ¿sí? El V1 y el V2. Voy a ver que la suma la puedo distribuir. Entonces aplico T de V1 más V2. Entonces yo sé que, por más me lo dice, que eso es cero, ¿verdad? Este V1 más V2, solo vector, no tiene forma, ¿verdad? No les va a ser representado al aplicarlo y se va a vencer. Pero por propiedades, estoy trabajando en espacio vectorial de perder cero, la en W, que es un espacio vectorial, ya las propiedades me dicen anteriormente
el cero, pues, lo puedo escribir como cero. Entonces, acá, el cero yo lo escribo como cero más cero. Y ya de esa forma, yo ya puedo decir que este primer cero es lo mismo que de V1, ¿verdad? Porque si le aplicar el al vector V1 me va a dar este, cero, ¿verdad? Y este otro cero es aplicar de V2. ¿Por qué? Porque entonces el aplicarle G a V2 me va a dar cero porque ya la función me lo dice que me da cero para cualquier vector. Entonces ya aquí veo que la Licenciada, se oye cortado. he cortado otra vez. Sí. Gracias que me avisa. Me dicen si ahora sí ya se escucha bien. Sí, creo Siempre. que hoy sí. Va. Cualquier cosa me vuelve a decir hoy. Va, muchas gracias. Entonces, acá ya vimos que el T se distribuye en la suma. Ahora nos falta ver la del escalar. Agarro un vector V en V, yo agarré el V, y un escalar alfa. Entonces, yo sé que T, al aplicar T al vector alfa multiplicado por al escalar alfa multiplicado por el vector V, igual cuando no tengo forma, no lo multiplico, lo dejo representado así, yo sé que eso me va a dar un solo vector sí. Y al aplicar la función T, pues me va a dar como resultado el cero. Pero de igual forma, yo sé que el cero se puede escribir como un alfa por cero, ¿verdad? El mismo cero. Entonces, lo puedo escribir aquí, no hay problema. Y ahora sí, ya puedo ver que esto es el cero y es el mismo T de V, ¿verdad? Entonces, aquí ya me quedaría el alfa por T de V. Entonces ya vemos que el escalar sale. Por lo tanto, ya se tiene que, como cumple los dos puntitos, ya se tiene que T es una transformación lineal. Y es una transformación lineal especial, que es la transformación cero, así se le llama. ¿Qué es lo que hace la transformación cero? Siempre que le hablen de la transformación cero, es que toma todos los elementos del primer espacio vectorial y los lleva al cero, ¿sí? Eso es lo que hace la transformación cero. Luego, hasta acá está la transformación identidad. Entonces, creo que se le están imaginando qué es lo que hace, ¿verdad? Entonces, acá dice, sea V en un espacio vectorial, se define I, como es la identidad, por eso le ponen I, no le ponen T, que va de V a V, vean. Ahora el W es mi mismo V, por eso va de V a V. ¿Por qué? Porque lo que hace es que al aplicar ese I a mi V, me lo va a llevar a ese mismo elemento, ¿sí? Entonces, para todo V en U. Entonces dice, aquí es obvio, ¿verdad? Que Y es una transformación lineal. Y a esta se le llama transformación identidad u operador de identidad, algunos también. Entonces aquí tenemos las dos transformaciones como triviales, ¿verdad? La transformación cero, que a todo elemento de U me lo va a llevar al cero, y la transformación identidad es la que a todo elemento V me lo lleva a sí mismo, al mismo U. Entonces, esos son esos dos tipos de transformaciones así como especiales. Y acá está otro ejemplo, así como el primero que vimos, eh, donde habla sobre la transformación reflexión. Nada más que al inicio lo hacíamos que lo cambiaba el signo en Y, ¿verdad? Hacía una reflexión con respecto al eje X, aquí lo va a hacer con respecto al eje Y. Entonces, vean, me dan mi función T que va de R2 a R2, lo que hace que al aplicarle, al tomar un vector en R2 XY, me da como resultado, le cambio el signo al elemento en X, ¿sí? Entonces dice fácil verificar que T es lineal. Entonces, ahora, en términos geométricos, T toma un vector en R2 y lo refleja con respecto al eje Y. Miren, está verdad, tenía mi XY y ese lo refleja con respecto al eje Y. Tengo mi punto ahora menos XY, ¿verdad? Hace una reflexión ahí. Entonces, acá vean, no hacen la demostración de que es eh, una transformación lineal, pero ustedes fácilmente la pueden hacer. Te dan dos elementos en R2, un X1, Y1, X2, Y2, hacen lo de la suma, cumpliendo con eso, que solo le cambian el signo al primer elemento, se paran y van a darse cuenta que eso es T de su primer vector y más T del segundo vector, y lo mismo con el escalar. Eso es fácil de hacerlo, al igual con la reflexión con respecto al eje X, lo mismo es. Si acá no lo hacen, ustedes lo pueden hacer, ¿verdad? Para que comprendan mejor esto y prueben, ya saben que esa les va a dar que sí es, que sí lo es. Entonces ustedes vean ahí que lo pueden hacer y que ya han entendido esta parte.
Luego aparece acá la transformación que va de Rn a Rm. Aquí ya empieza a dar muchísimos ejemplos, ¿verdad? De transformación. Por ejemplo, esta es la que va de Rn a Rm. Está dada por la multiplicación de una matriz de m por n. Entonces dice acá, sea A una matriz de m por n y se define T, mi función que va de Rn a Rm por, vean, el T de X, que es lo que va a hacer, multiplica la matriz A, que me dan, ya esa me la tienen que dar, ya que es de m por n, por el vector X, ¿verdad? Que estaba en Rn. Entonces, como esa multiplicación ustedes van a ver que está definida, porque vean, la matriz A es de m por n, m filas, n columnas, y mi vector X es de n por 1, ¿verdad? Porque, ¿está verdad? Entonces tiene n filas y una, una columna, ¿verdad? Entonces ahí está definida la multiplicación porque tiene que coincidir esta parte, el número de columnas con el número de filas. Aquí cumple, entonces está definida y el que esté como resultado va a tener lo que es m por 1, ¿verdad? Es decir, por eso llega a Rm, ¿sí? Estas pequeñas cositas ustedes las tienen que ir viendo ahí, ¿verdad? Para que vean que esté definido y todo lo demás. Aquí ya lo asumen que ustedes lo saben porque esto es de los temas anteriores. Vale. Ahora bien, listo. ¿Cómo? Bueno, lo que hago es me tomo dos elementos para probar que es una transformación lineal, ¿verdad? En Rn, ¿sí? Es decir, dos vectores. Entonces, y los hago en sum. Entonces, pero yo sé que al multiplicar, esto ya está dado, ¿verdad? Que esto es lo mismo, ¿verdad? Que multiplicar la matriz A por el vector X más la matriz A por el vector Y. Y lo mismo se tiene que eh, al, al tener el multiplicar la matriz A por el alfa X, ¿sí? Por un escalar por el X, es lo mismo que ustedes tengan que el escalar afuera por la matriz A por el vector X, ¿sí? Si X y Y están en Rn, ¿verdad? Entonces, pues se observa que T es una transformación lineal porque lo cumple esa cosa automáticamente. Entonces dice toda matriz A de M por N se puede utilizar para definir una transformación lineal. Si esa matriz A me la tienen que dar, pero cualquier matriz A, por eso decía que toda matriz A me va a definir, ya dada, explicada ella, una transformación lineal que me lleve de Rn hacia Rn. Entonces, en la sección 7, o sea, más adelante, se verá que también el inverso, que toda transformación lineal vectorial de dimensión finita se puede representar perfectamente. Pero eso más adelante. Y lo que importa es esto, ¿verdad? Toda matriz A, cualquier matriz que me den A de M por N, me va a servir para hacer una transformación lineal que me lleve de Rn a Rn. ¿Sí? Eso es ya, este ejemplo. No sé si tienen alguna pregunta o comentario de este ejemplo o de los anteriores. Yo quise ¿No? una pregunta, licenciada. Dígame. No, yo siempre veo que M se refiere a, como dice usted, M fila, ¿verdad? Pero no alcanzo a entender bien por qué dice R a la M. O sea, sí veo yo que se transforma de R a N, de Rn a Rm. Pero Ajá. ¿qué diferencia tiene Rn de Rm? Ya. No alcanzo a Vaya. entender bien eso. Vaya, muy bien. Vaya. El R a la N simplemente es un vector que casi siempre se denota por un vector columna, es decir, que tiene un elemento, luego abajo el siguiente elemento, abajo el siguiente elemento y así sucesivamente. ¿Y cuántos elementos va a tener Rn? N elementos, ¿sí? N elementos. Y Rm, lo mismo, es un vector columna, casi siempre puede ser fila, pero casi siempre nosotros lo denotamos como columna. Es decir, que va a haber, va a ser un vector que va a tener el primer elementito, luego abajo el siguiente, luego el siguiente, pero va a tener m elementos. Esa es la única diferencia
de Rn y Rm. Ambos son vectores, pero el primero tiene n elementos hacia abajo, contándolos hacia abajo, y el otro tiene m elementos. No sé si ya comprendió, simplemente es la cantidad de elementos, la diferencia. Pero n puede ser cualquier cantidad y m también, ¿verdad? Ah, Exacto. pero puede ser diferente. Exactamente. Por ejemplo, puedo ser que me haga una transformación de R3 a R5, por ejemplo. Entonces, Ajá. me toma un vector de 2 elementos y me lo lleva a un vector de 5 elementos. Ya. Hoy sí. Hoy sí, ya, Va, licenciada, gracias. va. Muy bien. No sé si alguien más tiene alguna otra consulta o comentario de esto o de los ejemplos anteriores. ¿No? Muy bien. Vamos a proseguir. Entonces, solo así haciendo énfasis con lo que decía Marta, vean acá, que ver el otro ejemplo que habíamos hecho aquí. Va. Acá vean, por ejemplo, me iba de R2 a R3, tomaba un vector de 2 elementos, vean, porque era en R2, me lo convertía en un vector de 3 elementos, simplemente utilizando esos 2 elementos, los operaba, ya le tienen que dar qué es lo que es lo que se hace, ¿verdad? Y aquí lo que hacía este ejemplo, ¿verdad? Esta función, era sumarme los 2 elementos, restarme los 2 elementos, y en la tercera, para formar el tercer elemento, lo que hace es multiplicar por 3 el segundo elemento. Y así, vean, este es un vector con 3 elementos, por eso llegaba a R3. Y en el ejemplo de ahorita, estamos viendo es ¿verdad? ¿Cómo hacen para llevar un vector de n elementos a un vector de m elementos? Lo hacen por medio de la multiplicación de mi vector de n elementos, que en este caso es x, lo multiplican por una matriz A que ya va a estar dada, ¿sí? Eso es lo que hace esa transformación lineal, ocupa una matriz para llevar un vector de n elementos a un vector de m elementos. Bien, dicho eso, tenemos este otro ejemplo que habla sobre la transformación de rotación, ¿sí? Entonces, ves acá que suponga que el vector v, que tiene el elemento xy, obviamente, ¿verdad? En el plano xy, pues se rota un ángulo θ, ¿sí? Medido en grados o radianes, ahí depende. Dice en sentido contrario al de las manecillas del reloj. Hacen esa aclaración para decir pues que teta, que siempre recuerden que los ángulos se miden en sentido contrario a las agujas del reloj para que sean positivos. Entonces ahora dice acá, llame a este nuevo vector rotado, el vector v' que está con coordenadas x', y', ¿sí? Después de que mi vector v se movió un ángulo de θ. Ahora, entonces dice, como se ve en la figura 7.3, que ya voy a colocar, si R denota la longitud del vector V, que no cambia por la rotación, obviamente, ¿verdad? Cuando yo roto, lo que cambia son las coordenadas de mi punto, pero la longitud de mi vector R no cambia, ¿verdad? O sea, la longitud de mi vector V, perdón, no cambia, siempre sigue siendo el mismo valor, en este caso le llaman R. Entonces, ahí se va a tener pues que mi vector X, vamos a verlo en la figura para entenderlo mejor. Acá está, miren. Mi vector X simplemente es R coseno de teta y mi vector Y es R seno de teta, de lo que se había visto mucho antes, ¿verdad? La dimensión por el coseno del ángulo. Entonces, y ya, eso eran las coordenadas. Aquí eran R coseno de alfa, perdón. Porque aquí, vean, tenía yo mis coordenadas X, Y con un ángulo de alfa, ¿sí? Entonces, X se denota como R coseno de alfa y Y R seno de alfa. Pero vengo yo y lo roto. Este punto X, Y lo muevo hacia X', Y', un ángulo de teta, ¿verdad? Desde aquí estaba, ¿verdad? Y yo lo moví teta, un ángulo de teta. Ya se me transformó en el punto X', Y'. Entonces, para encontrar las coordenadas de este punto, simplemente es multiplicar R por el coseno del ángulo. ¿Quién va a ser el ángulo? Pues este pedacito que es alfa más este pedazo que me moví, que es teta. Por eso es el coseno de la suma de los dos angulitos. Eso. Y eso es lo que tiene en sí todo el ángulo, ¿verdad? Hasta el nuevo punto ahora. Entonces, y se calcula la coordenada Y', R por el seno de teta más alfa. ¿Sí?
Entonces dice acá, pero R coseno de teta más alfa, por propiedades, ¿verdad? Es lo mismo. Cuando tengo la suma de dos ángulos, yo lo puedo poner de esta manera. Es R coseno de teta, coseno de alfa menos R seno de teta seno de alfa. Esto es una propiedad ya dada. Y de manera, acá, ¿verdad? De esta definición, pues saca que X', ¿verdad? Simplemente va a ser X por el coseno de teta. Porque acá ustedes pueden sustituir, ¿verdad? En X', ¿verdad? El valor a ver, ¿cómo era? Ah, aquí está. Porque R, que es R coseno de teta, es decir, esta de acá, ¿verdad? Este de acá es todo esto, ¿verdad? Pero yo sé que R seno de alfa, ¿saben? Aquí esta parte. R eh, coseno de, a ver, de teta. Ajá, el X es R coseno de alfa. Entonces, R coseno de alfa es simplemente mi X, por eso hacen la sustitución acá, y solo me queda el coseno de teta aquí acompañando. Por eso queda esta parte aquí, menos, este menos. Lo mismo acá, el Y, ¿por qué? Porque Y era R seno de teta. Entonces, aquí tengo R seno de teta, ese es mi Y, multiplicado, perdón, seno de alfa, que es esta parte, por el seno de teta, esta parte de acá. Entonces, así queda denotado X'. Y lo mismo va a pasar con Y', que está más abajo. Pero no sé si se logra comprender esta parte de cómo se va encontrando X', se acaba de encontrar X', se comprende. Y si se le está escuchando cortado. Vaya, gracias, que me lo dice. Muy bien. Me dicen si me escuchan bien ya ahora. Sí, ahorita sí ya le escucho bien. Vaya, muchas gracias. No sé si lograron comprender cómo se sacó aquí el X'. ¿O alguien tiene alguna consulta? Sí, sí, se comprende. Muy bien, excelente. Gracias, Felipe. Va, entonces, luego acá de manera similar, ¿verdad? El R seno de teta más alfa por propiedad es esta parte de acá. Y haciendo lo mismo que hice en el anterior, ¿verdad? Ya tengo que Y', pues es esto. Ahora, si llamo a sub teta, ¿verdad? A esta matriz que tiene justamente estas coordenadas coseno en la primera fila, coseno de teta y menos seno de teta, y en la segunda fila, seno de teta y coseno de teta. Entonces, dice ahí 7.13, que es el resultado de X', el 7.14, que es el resultado de Y'. Entonces, de esos dos, se ve que pues A sub teta multiplicado por el vector XY, justo me va a dar los resultados de X', Y', ¿sí? Entonces, esto ya me hace una transformación lineal que va de R2 a R2, ¿sí? El vector, me toma me va a tomar esta transformación T, ¿verdad? Un vector en R2 y lo que hace es multiplicarla por una matriz A sub teta, que es esta ya dada, y me lo lleva a unas coordenadas X, a otro nuevo vector, ¿verdad? En R2 siempre, con coordenadas X', Y', es decir, cuando ya se ha movido un ángulo de teta. Entonces, esta pues también cumple ser una transformación lineal, ¿sí? No sé si hay alguna consulta con eso. Acá dice, ¿verdad? Esto, ¿verdad? La transformación lineal que va de R2 a R2 está definida por T de V, tal que lo que hace el vector V es que la multiplica por esta matriz A sub teta, donde A sub teta está dada de esta manera, aquí en 7.15, y a esta la vamos a llamar transformación rotación, ¿sí? Siempre si en algo les ya hablan de la transformación rotación, pues se están refiriendo a esta transformación ya dada acá, donde la matriz A es esa que ya está dada ahí, de esa manera.
No sé si alguna consulta ahorita. ¿No? No, licenciada. Muy bien, continuamos. Eh, acá hay otro ejemplo de transformación, ¿verdad? Acá está la transformación que le llaman de proyección ortogonal. Entonces acá, por ejemplo, dice CH, un subespacio de real a n. Entonces, la transformación de proyección ortogonal, aquí les van dando ejemplos de transformaciones y algunas que ya tienen su nombre específico, ¿verdad? Como la anterior y esta. Esa se llama transformación de proyección ortogonal. Que lo que hace, se nota con la letra P, que va de V hacia H y se define de la siguiente manera. Lo que hace es que a, a ese P de V, ¿verdad? Toma mi elemento en V y lo que hace es su proyección de V con respecto a H, ¿sí? Entonces, acá lo que hace, ¿verdad? Sea U1, U2, U sub K, una base ortogonal para el subespacio SH. Entonces, de la definición que está en la 6.1.4 de la página 425, pueden ir a ver ustedes después si quieren, se tiene ya definido PDV de esta manera. Que PDV, la proyección esta se puede escribir de esta manera. Como multiplicar el vector V, al que yo tomé de mi espacio V mayúscula, ¿verdad? Multiplicado por U1, sabiendo que ese U1 viene de la base ortogonal del espacio H, multiplicado, aquí es producto punto, entonces eso me va a dar un escalar. Luego lo voy a multiplicar pues por mi vector, por mi vectorcito ese de la base ortogonal que es U2, ¿verdad? Y así sucesivamente, esto queda así, ¿verdad? Multiplicado el producto punto de ellos dos y después por ese vectorcito. Ahora, como V1 más V2 por U, por el vector U, eso se queda de esta manera, ¿verdad? Es V1 por U más V2 por U, y al multiplicar el alfa por el V, y el producto punto por U es lo mismo que tener el escalar sale, ¿verdad? Se hace el producto punto de los dos vectores. Entonces se ve pues que P es una transformación lineal, ¿verdad? Porque cumple estas dos situaciones, ¿sí? Pero todo viene de ver que la proyección también se puede escribir de V en H, se puede escribir de esta manera si yo conozco una base ortonormal de H. Y si yo conozco una base ortonormal de H, ya tengo pues que la proyección ortogonal se escribe de esta manera, ¿sí? Y por lo tanto, de ahí ya se ve que al tomar dos elementos en V y al sumarlos, ¿verdad? Eh, justo lo voy a poder yo separar, ¿verdad? Aquí les quedaría V1 más V2, pero eso ustedes saben que al producto punto se va a distribuir y luego lo van a poder separar. Y ahí les va a quedar las dos. Entonces, separados el P de V1 más el P de V2, y ahí ya se va a tener por tanto, es una transformación lineal, lo mismo con la escalar que se puede sacar. Entonces, esa así dada, ¿verdad? Se le llama transformación de proyección ortogonal. Luego, acá hacen otro ejemplo, hablan sobre dos operadores de proyección. Entonces, dan esta función T que va de R3 a R3. ¿Qué es lo que hace? Vean, toma mi vector en R3 y me lo lleva al plano XY nada más. Que vean, el elemento en Z lo vuelve 0, ¿sí? Siempre va a estar en R3 porque es un vector de 3 componentes, pero ya no va a estar en el plano XYZ, sino que va a estar en el plano XY. Vamos a ver esto ahorita. Dice que entonces T es el operador de proyección que toma un vector en el espacio de 3 dimensiones y lo proyecta sobre el plano XY. De manera similar, si tengo la tesa de XYZ que me toma, ¿verdad? El elemento Y me lo hace 0 y los otros dos los mantiene, esta proyecta un vector en el espacio sobre el plano que me quedó XZ, ¿sí? Porque el elemento en Y lo hizo 0. Entonces, esas dos transformaciones se describen en esta figura. Sí, aquí está, vean, tengo yo, por ejemplo, aquí el vector 2, 4, 6, me lo transforma en el 2, 4, el elemento Z lo hace 0, por lo tanto esto queda en el plano XY. Y el otro, el elemento 2, 4, 6, me lo lleva y el Y me lo hace 0, el 4 me lo transforma en un 0, entonces me queda el
junto con 2C, nada más, entonces ya en el plano XZ, ¿sí? Entonces esas así dadas, ¿verdad? Son proyecciones sobre los planos y cumple exactamente transformaciones. Pues ya desde acá, este, los operadores de proyección, para que ustedes los conozcan, colocan acá. Luego acá hablan sobre, también está el operador de transposición. Por ejemplo, se define T, que de esta manera son las matrices de M de dimensión M por N, y me lo llevan a las matrices de N por M. Vean, se unía una matriz de 4 por 3, me la va a llevar a una matriz de 3 por 4, ¿sí? Cambia el número de filas de columnas. ¿Cómo lo pueden hacer? Creo que ya se están imaginando. Y es justo por eso. Entonces, lo que hace es que toma una matriz A de M por N y me la lleva a su transpuesta. Y a hacer su transpuesta ya me queda cambiadas las filas por las columnas, las columnas por las filas, entonces va a ser de N por N. ¿Sí? Entonces se ve que esta es una transformación lineal, simplemente, ¿verdad? Todos los elementos de N por N, aplico T a esa suma, solo así, no operación solo la respuesta, al aplicar el T a esa suma, lo mismo que aplicar la respuesta a esa suma, y eso yo sé que por propiedades anteriores, la respuesta entra, ¿verdad? Aquí en la suma. Es decir, que es la suma cerrada de cada uno. Entonces, no lo pueden hacerlo, podrían hacer de la forma larga, ¿sí? Viendo los elementos A1, A2, hasta A1N, ¿verdad? Y así sucesivamente, y abajo A21, a todo de la forma grandota. Y luego hacer la transpuesta de esa, que la fila pasa. Y ahí también van a poder notar que la suma de las dos se puede separar, pero es mucho más largo. Es mucho mejor para las propiedades en este caso. Y luego acá tiene lo mismo del escalar alfa por A, pues eso es lo mismo por propiedad que el alfa sal de la pues. Entonces, pues se ve que T es un operador de transposición y una transformación lineal así de sencilla, ¿sí? Luego, otro operador que menciona acá es el operador integral, ¿sí? Que va de C de 0,1 hasta lo real de la función. Entonces me toma esa función J, me toma una función F y que esté en ese C de 0,1 y lo que hace es integrar desde 0 hasta 1 la función F de X que he tomado yo, diferencial de X. Eso es lo que me hace mi función. Entonces, vamos a ver si es operador lineal. Entonces, lo que hace es que tomamos dos funciones de X. Entonces, lo que hago es ver la integral, ¿verdad? De 0 1 de estas dos funciones, de la suma de estas dos funciones, las va a separar. Y efectivamente, yo sé que por propiedades de integrales lo puedo separar. Entonces, separo y eso, ya separada, de que esta es la primera, es la función otra evaluada en F, la otra evaluada en F. Ya puedo ver que es el primer puntito. Luego, lo mismo con el escalar, de funciones integrales, el escalar sale de un integral. Y ya aquí me queda ya que esta es la había dotado una cuota dada a la función y por el escalar afuera. Entonces, puede ser un operador lineal. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta acerca de ¿no? Bien, Cortado, se le oye otra vez. me he cortado otra vez. Gracias. Vale. Bien, vamos a continuar. Me dicen si me vuelven a escuchar así cortado, por favor. Vea, luego acá también aparece el operador diferencial. Ya arriba acabamos de ver el operador integral, ahora está acá el operador diferencial, que le llaman, por diferencial le llaman el operador D, ¿verdad? La función D, que va de C de 1, de 0,1 hacia C de 0,1, ¿verdad? Definido como que al aplicarle D a una función F, lo que le hace es que le saca F', es decir, la derivada de esa función, la primera derivada. Entonces, tomo dos para ver si es lineal, dos funciones de C' de 0,1. Entonces, como F más G aplicada, ¿verdad?
la primera derivada. Yo sé que en la suma se escribe la derivada. Lo mismo con la multiplicación por escalar. Yo sé que el escalar sale cuando yo quiero derivar. Por lo tanto, cumple las dos y por tanto, pues es un operador lineal, como dice acá. La última, el ejemplo es una transformación que nos pasa acá cuando no es lineal. Por ejemplo, esta función t que va de c de 0,1 de esas funciones hacia los reales. Entonces, esto está definido porque cuando aplica el t a una función f, lo que hace es evaluar f en 0 y le suma 1. ¿Sí? A ver qué tenemos que hacer. ¿Por qué? A ver, ¿qué es lo que le harían ustedes para poder terminar? Tomando funciones que estén en c de 0,1, intervalo 0,1, entonces f y g, aplico la función t, t de f más c, eso es lo mismo que tener, el f más c, la función evaluada en 0, más 1, ahí le faltó poner la que era evaluada en 0, y eso pues, simplemente es evaluar la función f en 0 más 1. Ahora, otra parte, yo tengo c de f más c de g, aplicar separado, eso es lo mismo que tener la función f evaluada en 0 más la función g evaluada en 0. Ahí, agrupando, la f de 0 g de 0, y los dos juntos estamos 2. Esta sería igual, por lo tanto, este primer circuito es una lineal. ¿Sí? Ahí hacen ese ejemplo para que ustedes vean también que algunas funciones que no cumplan ser transformación lineal. O sea, acá lo menciona, hace énfasis en eso, ¿verdad? Que a veces una transformación puede verse que es lineal, pero en realidad no lo es. Acá, una advertencia con respecto a eso. A veces no pueden parecer que son. Entonces, con eso termina lo que es la común, pues, lo que son las transformaciones lineales. Acá la otra es la definición de transformación. Es decir, que cuando se multiplica la suma a dos elementos, se separan y el escalar se sale. La justicia el ejercicio de veamos el tema 2 y 3 es dice que determine si es una transformación lineal de W, en este caso de R2 a R2, definido. Entonces, háganlo ahí en su cuadernito, ¿verdad? Eh, y ustedes vamos a dialogar a ver qué quiero. Propiedades, y el texto también, y por lo tanto esa lineal, quiero que hagan ahorita. Licenciada, no se le escucha, solo No se escucha. ahorita sí, pero no sé por qué hay momentos que no se le Se va. ¿Qué, Vaya, qué era lo que estaba diciendo? lo que quiero que hagan es que, porque el licenciado nos pedía, y no voy a hacer por algo, ¿verdad? Para que practiquen. Ahorita quiero que hagan este ejercicio 2 y 3, ¿sí? El T así definida, de esta manera, que prueben que es una transformación lineal o que no es una transformación lineal. Y luego con el ejercicio 3, así, haciendo eso. O sea, prueben, tómense dos elementos en R2, en X1, Y1, X2, Y2, apliquen esto y vean si pueden separarlo. Y lo mismo con el escalar. Y luego lo hacen con el ejercicio 3. Para que vayan aplicando a ver si son transformaciones lineales. No sé si se comprende. Vaya. Háganlo ahorita a las 11:10. Más o menos voy a preguntarles a ver cómo van. Oigan, ahorita háganlo en un cuadernito. Y les voy a preguntar si lo han hecho, ¿verdad? Que lo muestren ahí en la cámara, tal vez, para que lo podamos ver y compartir entre todos, a ver qué pasó. ¿Sí?
Entonces ahorita quedan en eso.
bien. No sé si ya los trabajaron más o menos, no sé cómo les fue. Por ejemplo, el ejercicio 2 les dio que era transformación lineal o que no era transformación lineal. No sé si lo pudieron trabajar o tienen preguntas aún con eso. Eso es para ver si están comprendiendo, ¿verdad? Cómo se demuestra que es una transformación lineal. No sé si pudieron ver eso. El 3 más o menos estaba analizando, licenciada, y creo que ese X y Y, lo primero, Ajá, ¿verdad? No sí. sé, pero siento como que si no es, como que es diferente al otro, pero no determino bien cómo realizarlo. Va, Pero, ajá, va. Entonces, el ejercicio 3, va, ustedes pueden ver lo que hace es que un vector XY lo que hace es transformarlo, toda la primera componente en X, la transforma en, en 1, ¿sí? Lo que sea que tenga ahí, y la componente en Y la mantiene, ¿sí? Entonces, ahí lo que tiene que hacer usted es, ustedes, ¿verdad? Todos, es tomar, por ejemplo, en el ejercicio 3, toma dos elementos en R2, mi vector X1, Y1 y mi vector X2, Y2, ¿sí? Mis dos vectores ahí con componentes X1, Y1 y X2, Y2. Entonces, le voy a aplicar el T a la suma de esos dos, ¿verdad? Entonces, coloco T, paréntesis, eh, luego el vector X1, Y1 más el vector X2, Y2. Cierro todo el paréntesis grandote. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Como en los ejemplos anteriores, primero realizar la suma de esos dos vectores, ¿sí? ¿Cómo se suma el vector X1, Y1 y el vector más el vector X2, Y2? Sumo las primeras componentes y las segundas componentes, ¿verdad? Entonces me va a dar un vector resultado con primera componente X1 más Y1 y segunda componente X2 más Y2. No sé si no las he perdido ahorita. sí, cabal, primero como que se hace la ley como distributiva, ¿verdad? Algo así. Ajá, la suma de vectores normal, Ajá, la primero. normal. Ajá, la suma de vectores, vale. Entonces, no he aplicado el T todavía, ¿sí? Solo estoy operando adentro, en lo de adentro. Pero ¿verdad que licenciada? Ajá, X y Y puede tomar cualquier valor, ¿verdad? sí, cualquier valor. Entonces, siempre Ah, tienen que hacerlo en general ustedes, por eso no pueden dar ajá, valores vaya, específicos. ajá, porque vaya, yo lo estaba aplicando y tenía, Ujú. va, T, T multiplicado por -4 -7. Entonces lo tenía así como que igual, como los dos son en R2, entonces Ajá, como si X vale 4, -4 quiero decir, entonces eso quiere decir que donde si nos dice que T por XY es igual a X y 0, entonces yo tenía así, T igual a -4 -7 igual a -4 y 0. Así lo sí, estaba haciendo ahorita. sí. Eso es lo que pasa con un ejemplo específico, ¿sí? Es para que tenga la idea. Pero cuando son, por ejemplo, acá demostrar que es una transformación lineal, lo tiene que hacer en general, es decir, con letras. Este ejemplo que usted ha hecho así está correcto, pero solo sirve para tener que usted tenga la idea qué es lo que pasa. Pero ya para hacerlo en general, eso no se puede, ¿verdad? Sino que tiene que hacerlo con letras en general. No sé si me comprende la idea. Ah, ya, ay, no, no, licenciada, a mí las demostraciones con letra me cuestan más que con las con números. Así tiene que hacerlo porque usted lo ha hecho por un ejemplo específico, entonces está Ajá. correcto porque eso le ayuda a tener la idea, pero para la demostración eso no es nada, ¿sí? O sea, no vale nada. Entonces Ay, tienen que hacerlo con las letras. Va, como veo que les está costando, fíjense, vamos a hacer, quiero ver si tengo aquí para mostrarles en una pizarra, pero la tengo bien allá. Si no lo voy a hacer en una hojita, se la voy a mostrar en la cámara para que vean cómo son, ¿verdad?
porque sí veo que se están confundiendo. Igual, ¿verdad? Este t acá es una función, acá en esta parte no es multiplicador, es que estoy aplicando la función t a mi vector xy, y que al aplicarla se me da como resultado el vector x0, es decir, el elemento en x sigue siendo el mismo x y el elemento en y se me transfiere en 0, ¿sí? Para que tengan mucho cuidado con respecto a la notación. Quiero ver. Voy a tener un papelito y una hojita para hacerles el inicio y se lo voy a mostrar. Permítanme un ratito. Me dicen si se ven bien la pizarra, porfa. Sí se ve bien. O la voy a acercar un poquito más, ¿verdad? Se lo voy a intentar explicar acá para que... Ay, el para cuadro que... pequeño está saliendo. Ajá, sí. Voy a dejar de compartir si quieren, ¿verdad? Para que se mire mejor. No, solo le da uno tocar a la foto, a la cámara Ya suya y ya se hace grande. Vale, muy bien. Gracias entonces. Fíjese que estaba Vale. trabajando esta cuestión con las letras, licenciada, Ajá. y no sé si la llevaré bien. Sí, Vale, pero dígame cómo la es. el ejercicio 2. El 2, sí, está bien, el 2. Ajá, el 2. Vaya, yo tengo que, vaya, por ejemplo, se nos dice que R2, y son dos R2, va, entonces sería T, Siga. va, y de ahí sea igual a R2, entonces sería la transformación de XY en la, ajá, XY igual a X0, va. Sí, a X0, exacto. Entonces yo tenía que va siendo, por ejemplo, el vector U, Ajá. igual a X sub 1 Muy bien. Ajá. y el B igual a, Y1. X sub 1, Y1. Y luego tenemos en el B tenemos Y2, X2 y Y2, va. Muy bien. Va, entonces tenemos entonces que la transformación va a ser igual a U más B. Ajá. Entonces vamos a aplicar la transformación a un más B, ¿verdad? Para ver si se puede separar. Entonces aplico T. Ujú. Cuando no se mira la pizarra me dicen para agachar la cámara, ¿verdad?
Ajá, voy a aplicar T de U más B. Yo no miro bien cómo miran ustedes, fíjense. De Ya bien, está bien. Ajá. Sí. Va, y luego de eso, tenemos de que tenemos, va, yo le puse T y puse corchetes y luego sumé los dos vectores, va. U más Excelente, B, exacto. T, corchete de el vector U, que es X1 X1. y Y1, ¿verdad? Y1, Más X2, Y2, ¿verdad? Y2, ajá, va, Y eso es lo mismo que, yo creo que usted lo hizo de un solo, la suma. T va, y de, sumados estos, ¿cómo quedarían? X1 más X2 en la primera componente, ¿verdad? ajá, y en la segunda componente Y1 más Y2. Excelente. Y ahí Va, cerrado, ¿verdad? Acá. ajá, ya luego eso como la primera componente se mantiene, va. Muy bien, excelente. Eso sería ya la aplicarte. Aquí sí ya voy a aplicarte, ¿verdad? Lo que me dice, la Ajá, primera componente se mantiene. ¿Cómo queda? quedaría Y1, perdón, X1 ¿Sí? más Y2. Vamos a ver. Quiero ver, espérame. ¿Cómo quedé? Y Marta y Iris, ¿qué dicen también? Es X1 y X2. X2, muy bien, porque la Ajá, primera componente se mantiene y la primera ah, componente es X1 más X2. Muy bien, ajá, Felipe. y entonces va, abajo solamente queda 0. Excelente, muy bien. Porque Va, eso me dice la transformación. Muy ajá, bien, y entonces ya luego tenemos de que ya después la separamos y las separamos tenemos, porque puedo, ¿verdad? ajá, porque se puede. Entonces separamos la suma y tenemos tenemos los dos vectores, va, X1 y 0 más X2 y 0. Muy bien. Y luego tenemos después aplicamos otra vez la transformación, donde sería X1, Y1 más X2, Y2. Aquí lo pueden ver de una sola vez, ¿ve? Como acá ya tienen esta parte, ya tienen el vector X1, 0. Y ustedes ven que su vector que agarraron U, ¿verdad? Ese es el vector U, ¿verdad? Pero ya con la segunda componente 0, es decir, cuando ya apliqué T al vector U, entonces esto es lo mismo que tener T aplicado al vector U. Entonces esto es el mismo T de U y este es el resultado de tener T de U. Porque cuando yo aplique la función T a V, justo me va a dar X2 y la componente Y se me hace 0. Aquí lo pueden decir ya de una sola vez. Ah, va, Pero, y entonces uh-huh. ya después de eso, o sea, al analizar bien ¿cómo se llama? Al analizar bien el ejercicio, nos damos cuenta de que la suma que teníamos al principio de T1, de U más B, que era igual a T por Y1 y X1 y Y1 más X2, Y2 va a ser igual a como separando, ¿verdad? La transformación de Y1 y de X1 y Y1 más la transformación de Y2, de X2, X2, Y2. Y2. Ajá, Exactamente. ¿Sí? así. Así es, exactamente. Y entonces ya ven ustedes que cumple el primer puntito, ¿sí? Pero aún falta el segundo, ¿verdad? Ver que al multiplicar agarran un vector nada más, pueden agarrar el vector XY y al multiplicarlo por el escalar alfa va a salir. Y eso creo que se sale más fácil, ¿verdad? Cuando ustedes apliquen el vector alfa, lo multiplican por cada uno, aplican la transformación y ven si se puede sacar factor común en el alfa, ¿verdad? No sé si lo logran ver o quieren que lo hagamos. Ah, eso quizás hagámoslo porque eso no. Vale, vamos a ver. Entonces, ya vimos cuando tomamos dos elementos para la suma, ¿verdad? Para la multiplicación por escalar, solo tomamos un elemento. A ver acá. Agarro mi vector XY, mi vector U. Voy a agarrar el vector U que pertenece a R2
y con U con la forma X1. No, XY la vamos a poner en general, porque como solo vamos a tomar U tiene la forma de XY. Entonces, y alfa, vamos a tomar alfa que pertenece a los reales, un escalar. Entonces, vengo y voy a ver, yo quiero ver que al aplicar T, sí, de alfa por U, eso sea lo mismo que que alfa por T de U, ¿verdad? Entonces, acá lo que voy a hacer yo es sustituir la forma de mi vector U, esto es T de alfa y mi vector U tiene la forma XY, ¿verdad? Aquí está mi vector XY, ¿sí? Ahora, sin aplicar la T todavía, hago la multiplicación acá adentro, T ¿qué pasa un escalar por un vector? ¿Qué es lo que sucede? El escalar entra a multiplicar cada elemento del vector, ¿verdad? Esto me queda componente alfa X, alfa Y, ¿sí? Ahora, yo tengo un vector acá, ya puedo aplicar mi función T, ahora sí. Entonces, al aplicar la función T, ¿qué es lo que va a suceder? La primera componente se mantiene, es decir, se mantendría el alfa X, y la segunda componente, ¿qué es lo que pasa? Se hace automáticamente 0. Vean, ahí está. Entonces, teniéndolo así, ¿será que yo puedo sacar de factor común el alfa, sacar, porque necesito sacar el alfa para que me quede lo que quiero, ¿verdad? Si no, no puedo. ¿Será que se puede o no se puede? ¿Qué opinan ustedes? No, yo digo que no se puede, Muy bien. ¿Por qué, Iris? ¿Por qué no se puede? ¿Y los demás porque qué dicen? solo la primera componente tiene el alfa, la segunda no. El Pero la cero no, segunda, pero la segunda tiene algo interesante, que es el cero. ¿Y qué pasa con la multiplicación de cualquier cosa con el cero? se hace cero. Se hace Ajá, cero. cero. Entonces, ¿qué quiere decir si cualquier cosa puedo multiplicarla yo por cero y va a seguir siendo el mismo cero? ¿Qué podría hacer yo por conveniencia? ¿Qué podría hacer para que me quede un alfa aquí a la par de este cero? Como, ¿qué ver? Extraer el alfa, Sí, extraerlo, puede, pero sacarlo antes como para poder factor sacarlo común. necesito, sí, pero antes necesito yo que el alfa tenga un alfa aquí acompañando este cero, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo pongo acá alfa por cero? ¿Estoy afectando o son los mismos vectores? No ha afectado en nada. Ah, no, no afecta, No afecto, ¿por qué? porque Porque alfa siempre por va a cero ser es multiplicación el cero. mismo cero, Ajá. exactamente. Entonces lo hago por conveniencia. Entonces, como yo tengo el alfa aquí, entonces ahora sí puedo sacar el factor común alfa afuera por el vector x, 0. ¿Sí? Y así ya se ve notorio, ¿verdad? Que esto es lo mismo que tener alfa y este x0, ¿qué es el resultado? El resultado de aplicar a mi función, aquí arriba lo tienen, ¿verdad? Simplemente el x0 es el resultado de aplicar t al vector xy. Entonces, simplemente este es t del vector xy, r de u. Aquí lo voy a poner t de xy. Esto es lo mismo que tener alfa por t del vector, y es lo que quería demostrar, ¿verdad? Al final. Entonces, por lo tanto, como cumplen las dos, sí es una transformación lineal. Entonces, vean cómo tienen que tener mucho cuidado para ver si cumple o no cumple ser una transformación lineal. Entonces, el ejercicio 2 sí es una transformación lineal. No sé si se ha comprendido bien o alguien tiene consulta todavía. Mm, Pues ahorita sí, ya más o Vale. menos. Se me hace que de eso nos va a salir en la autoevaluación ahora, ¿verdad? No, la autoevaluación de ahora es de la unidad 4. Ah, bueno. Sí, es de la unidad 4. No sé si alguna otra persona tiene alguna pregunta. Ah, y al final de la tutoría me recuerdan que les voy a decir algo de esa autoevaluación. Ahí me recuerdan, oigan. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Al principio no me quedó no entendí muy bien los primeros pasos Aquí, que hizo. Arriba, acá, sí, ajá, cabal, arriba. acá. Va, entonces, como la segunda Es que propiedad lo que me dice. como la pantalla se mira algo como que se traba un poco. Ah, de verdad, por el internet quizás. Vaya. Entonces, lo que me dicen acá, ya probé que al aplicar T a la suma de dos elementos
del conjunto de partida, ¿verdad? Cualquiera, yo tomé U y V, ¿verdad? Al aplicar ese T en la suma, se separa, ¿verdad? Ahora voy con la segunda propiedad. La segunda propiedad para que sea transformación lineal esta función, porque ahorita esta T no es una transformación lineal, es una función T cualquiera. Cuando ya he probado yo las dos cosas, entonces es una transformación lineal. Entonces, la segunda propiedad, ¿qué es lo que me dice? Que al multiplicar, tomo un escalar alfa, ¿verdad? Y un vector U cualquiera en el primer conjunto de partida, yo tomé un U en R2, que como son en R2, tiene la forma XY, ¿verdad? Entonces me tomé un U en ese elemento en R2 y un alfa en los reales, y yo quiero demostrar que al aplicar esa función T al escalar multiplicado por el vector U, vean, este es un número real y este es un vector U, ¿verdad? Entonces, yo quiero saber, quiero demostrar que el alfa sale, ¿verdad? Eso creo que sí se comprende bien. ¿Eso sirve para continuar? Sí, eso sí. Va, muy bien. Sí. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hago yo? Simplemente voy a darle la forma que tiene. En este ejercicio me dicen qué forma tiene mi vector U que está en R2. Tiene la forma de un XY, ¿verdad? Entonces, alfa XY. Entonces, antes de aplicar mi transformación T, yo puedo realizar la multiplicación esta, ¿sí? Un escalar por un vector. ¿Cómo se hace esa multiplicación? Simplemente el escalar se multiplica por cada elemento del vector. Ahí está. Ahora ven, ya tengo un solo vector acá. Ahora sí ya no tengo que escalar por un vector y aquí ya tengo un vector. Entonces yo ya puedo aplicar mi función T a ese vector. ¿Qué es lo que me dice mi función T a ese vector? ¿Qué es lo que hace? La primera componente la mantiene, la segunda la hace cero. Entonces, la primera componente la mantiene, alfa X se mantiene. La segunda componente del vector se hace cero. Alfa Y se convierte en cero cuando yo ya apliqué la T. Vean, aquí ya no aparece la T porque ya está aplicada. No sé si era esa parte la que no se comprendía o todavía más abajito. No, prácticamente era lo primerito, antes de aplicar el alfa. Esta. Ajá. Sí, Vale. antes. Esa parte Entonces, de ahora abajo sí sí ya. ya se entiende. Sí. Va, muy bien. Entonces, aquí ya queda demostrado pues que T, dada de esta manera, es una transformación lineal. ¿Sí? Hagamos si quieren el tercero para ya quedar completados con esta parte. Voy a borrar esto. Lo puedo borrar, ¿verdad? Vaya. Sí, El licenciada. El P va de R2, el de ejercicio 3 va de R2 a R2. Lo que me hace es que un XY me lo aplica y me lo lleva a 1Y. Voy a cambiarlo de aquí. Vale, muy bien. Entonces me lo lleva al 1Y. Es decir, que la componente en X me la transforma en 1 automáticamente y la componente en Y me la transforma, me la deja como la misma Y, ¿verdad? 1Y. Sí, muy bien. Vaya. Entonces, vamos a ver acá. Entonces, para demostrar el primer puntito que mencionábamos, lo que hacemos, nos tomamos, como decíamos, dos elementos, ¿verdad? Ustedes me decían el U y el V, entonces vamos a tomarnos aquí también los elementos U y V que ustedes me mencionaban. Entonces, U y V que está en R2, ¿sí? Y por lo tanto, como mi U está en R2, tiene la forma de un X1, Y1, y mi V tiene la forma de un X2, Y2, ¿verdad? Entonces vamos a ver que hacia el aplicarle la función T a la suma de estos dos, yo la puedo separar, como lo hicimos en el ejemplo anterior. Entonces vamos a aplicar pues T de mi vector U más mi vector, vamos a ver si lo separamos. Entonces, aquí lo que hacíamos, como lo hicimos en el ejemplo anterior, es el mismo T de mi vector U, que es, acá lo voy a poner, es X1, Y1, más mi vector V, que es X2, Y2. Entonces, acá en esta parte, ¿qué es lo que hacemos? A ver si se recuerdan. Sumar Lo que hacemos en componente. esta parte, sumar componente con componente. Excelente, gracias. Entonces quedaría X1 más X2, X2, la segunda componente, Y1 Y1 más Y2. más Y2. Bien, Felipa, gracias. Ahí está. Ahora que yo ya he hecho la suma, ya tengo un solo vector, ya puedo aplicar
mi función t a este vector. ¿Y qué es lo que me hace la función t en este vector de dos componentes? Que arriba lo tenemos. La primera componente me la transforma automáticamente en 1, ¿verdad? Entonces ya Sí, en aplicando 1. esta función t, me va a quedar aquí un 1. Uno. Esto se me transforma en 1. Y la segunda componente me la mantiene, ¿verdad? Entonces aquí queda y1 más y2. ¿Sí? O sea que ahí Ahora, vamos a poner siempre lo que nos especifica el ejercicio. exactamente. En el ejemplo anterior lo que me hacía es que la primera componente la mantenía y la segunda la hacía 0, pues eso Ajá. se hace. En este, como Ah. me especifica que la primera componente me la hace 1, hago eso, y la segunda se mantiene, hago eso. Yo creo que Ah. ahora con estos ejemplos sí ya se comprende mejor la Sí, idea, ¿verdad? sí, hoy sí ya entendí mejor. Así es. Ujú. Vaya, entonces ahora vamos a ver si es que se puede. ¿Será que esto yo lo puedo separar de tal manera que me queden las sumas separadas? Piensen a ver si se puede o no. Necesito Así tener como el hacíamos el vector, ejercicio anterior. ajá, así como Que lo hicimos, ¿verdad? Sí se puede separar. En dos vectores donde me quede el T de U y el T de V sumados separados. Si ustedes ven y tienen dudas si se puede o no se puede, lo que pueden hacer es encontrar T de U y T de V separados y sumarlo y a ver si les da este vector o les da un vector diferente. Si quieren lo hacemos así porque así se nota bien, porque creo que aquí lo que están pensando ahorita es si era este uno yo lo puedo separar o no lo puedo separar para que me dé, ¿verdad? Entonces, no sé si los quieren ver de un solo o lo hacemos el T de U y el T de V separado y lo sumamos a ver si me da este mismo resultado o no, porque se puede hacer eso también. quizá mejor separado. Sí, yo siento que es mejor separado. Entonces lo vamos a hacer. Vean, aplicamos T de U. Solo que yo no sé por qué, pero yo no veo nada. Ya no se mira la pantalla. Es Yo que está no como sé, un poco lenta. yo no sé, Ay, pero yo no la veo, yo no veo nada, pero Yo no espero veo bien, que en la grabación se vea bien. a saber, es que el internet quizás está como tanto que están fallando las cosas ahorita. Quizás está fallando un poco. Todavía no lo miran. Nada. Yo Es borroso. que borro. Sí, Borroso. borroso se mira. Ahí Ah, le y voy es que aquí captando la no ve idea con lo nada. que va diciendo. Ajá. Sí, cabal. Miren que a saber por qué será. Mm, y si se salen y se vuelven a meter, tal vez así se actualiza. Va, vamos a intentarlo. Ajá, sálganse y vuelvan a meterse si quieren para intentar. Más ajá, Felipa que no mira nada. Para tal vez así se actualiza mejor. No sé si ahora sí ya lo ve, Felipa. Se ve un poquito mejor, no tanto, pero sí Ah, mejor. pero ya lo mira. Ya se ve, ajá. Ahora es en donde está el 1. Según yo, el 1 estaba arriba de Y todavía. Va, aquí también, aquí está el uno y aquí está la suma el otro. Va. No, no, vaya, pues, espero que ya se vea un poquito mejor con esto. Yo no veo nada, licenciada. Ya no mira nada. Es que No, conforme, como que conforme se va metiendo las personas a la reunión, como que se va Va fallando más. Quizás está sí, fallando, porque sí. ahorita en el escritorio nada más veo. Va. Yo el Si no lo que... escritorio veía nada más, pero ya veo la pizarra, pero siempre borrosa. Ajá. Voy a dejarla de compartir, voy a dejar de compartir aquello y este, Ahí se está Vaya, hoy sí. mejorando, licenciada. Sí, hoy sí. pues entre más cosas tenemos ocupando aquí, más están haciendo interferencia, entonces sí es el internet que Ajá. Hoy sí ya se ve mejor. Sí, ya hoy se ve sí ya mejor. veo mejor. Vale, pues esa era la clave, mire. Vale, entonces, esta parte no sé si, esa creo que sí quedó claro, ¿verdad? Pero si no, díganme ahorita. Ajá, esa parte quedó claro. Ahora Bueno, queremos ver si esto yo lo puedo separar en dos vectores tal que uno sea T de U y el otro sea T de V, sumándose, ¿verdad? Entonces, en el anterior, como teníamos un 0, era fácil porque 0 más 0 me da el mismo 0, pero aquí, ¿cómo separar que al final me den un 1? O sea, ¿será que se puede? ¿Será que no se puede? Pueden entrar en esa contradicción. Entonces, lo que yo les recomiendo en estos casos, hagan la separación de
encuentran el TDU, encuentran el TDV separado, lo suman y ven si les da el mismo resultado este. Si no les da lo mismo es porque no cumple, ¿verdad? Vamos a hacer eso. Entonces, encontramos TDU. Entonces, voy a echarle un poquito más acá. TDU. Entonces, mi TDU es aplicar, ¿verdad? El T al vector X1, Y1, ¿verdad? Este de X1, Y1. Y eso simplemente es al aplicarte a este vector, que es lo que me da como resultado, el X1 se me transforma en 1 y el Y1 me queda igual. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué se ¿Estamos de acuerdo? transforma en 1? Ah, porque es lo que me hace la función, recordemos, Felipa. Ah, Mi primera ya. componente se transforma en 1 y la segunda se mantiene. ¿Sí? Igual pasa con la con la anterior, va igual que la anterior. Ajá, sí, es esto. Porque Ajá. estamos en la misma Ajá. función T. Ahora Sí. vamos a encontrar el T de la función V. El T aplicado a la función V. ¿Sí? Entonces, el T aplicado, no a la función V, perdón, es al vector V. El vector V es, ¿cómo lo habíamos tomado? X2, Y2, ¿verdad? X2, Y2, ¿sí? Entonces, al aplicar T a este vector, ¿qué es lo que sucede? Mi primera componente, que es X2, se me transforma en 1 automáticamente, y mi segunda componente, que es de Y2, perdón, se me transforma en Y2, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Sí, sí, estamos Va, de acuerdo. excelente. Ahora, ¿qué voy a hacer? Sumar TDU más TDV. Voy a hacer TDU más TDV. Eso simplemente es TDU. ¿Dónde está? Aquí lo tengo, ¿verdad? Es 1, Y1, 1, Y1 más mi TDV. Ya lo encontré. ¿Cuánto me dio? 1, Y2, ¿verdad? El vector 1, Y2. Ahora hago la suma de vectores. ¿Cómo se hace la suma de vectores? Componente con componente. Entonces, ¿cuánto me va a dar? 1 más 1 me va a dar 2. 2. Y en la parte de abajo, Y1 más Y2, Y1 más Y2, ¿verdad? Ya 1. Entonces, ¿qué podemos concluir? Al aplicar la función a la suma y hacerlo separado, ¿da lo mismo? No, ¿verdad? No da lo mismo. En la parte de arriba da un 1 y en el otro da un 2. Por lo tanto, esta función T así definida no es Una transformación lineal. una transformación lineal porque no cumple. Y se lo hacen con el alfa. No va a importar si cumpla o no, porque con una de las dos que no cumpla, no lo ve ya ni de ahí. Entonces, esta no es una lineal. ¿Se ha comprendido? Sí, sí, hoy sí. Así, Ya. maestra. Va. Muy bien, excelente. Voy a apagar la cámara. Va. Ahora sí, ya con eso, porque ya se comprendió mejor, voy a compartir el libro otra vez para continuar con la temática que lo hice aquí. Vale. Entonces, ya con esos 2 ejemplos, pues ya creo que ya estamos más entendidos, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar. Ahora con la otra subseccioncita, que es más abajo, 7.2. Por cierto, licenciada, le escribí un correo. No Ah, lo ha sí, ayer se lo recibido. respondí. ¿Cómo ¿En serio? no? Ayer se lo respondí como a las 11:40 o a las 12, lo más tarde, o a las 12:30. Pero no me respondió usted, entonces no lo vio, no lo ha Es revisado que usted. me caen las notificaciones aquí al celular y no me ha caído nada, pero voy a No le revisar ha ahorita. caído. Ajá, Ah, bien raro. revíselo porque 2 correos le mandé. Está bien. Sí, y a mí me pareció raro que no me hubiera contestado, porque a veces siempre me pone gracias, o sí, o me pregunto otra cosa, ¿verdad? Y Sí, es que siempre me cae aquí el teléfono y hoy no me cayó ninguna notificación, pero voy a revisar ahorita. ajá, ay, si no le ha caído, me dice para reenviárselo. Vaya. Entonces, ahora vamos, vean, a la sección 7.2, que son las propiedades de las transformaciones lineales, lo que son la imagen y el núcleo, ¿sí? Entonces, acá pues empezamos
con algunas propiedades básicas que están mencionadas en este teorema 7.2.1. Entonces acá me dice que sea T, que va de V hacia W, una transformación lineal, ¿sí? Entonces, para todos los vectores U, V, V1, V2 hasta Vn, V, ¿sí? Todos esos vectores que están en V y todos los escalares que cumplan alfa 1, alfa 2, alfa n, que están mencionados en esos tres literales, se va a cumplir lo siguiente, ¿sí? Si yo tengo una transformación lineal, va a cumplir estas tres cosas. Vean, el inciso I me dice que me va a cumplir que al aplicar la función t al vector 0, me va a llevar al vector 0, ¿sí? Ahí me lo dice específicamente. Siempre me va a llevar a ese vector, sí. Luego, el inciso sí me dice que al aplicar una función que cumple ser transformación lineal, no todas las funciones, solo las que cumplen ser transformaciones lineales van a cumplir estas tres cosas. El segundo es que al aplicar la resta también se separa. Eso viene casi con lo de la suma, ¿verdad? Y la tercera es que al realizar una serie de sumas adentro, ¿verdad? Tengo una serie de sumas de vectores multiplicadas por escalares. Los escalares es lo mismo que salgan los escalares, ¿verdad? Y aplicar la función a cada vector y sumado todo, ¿verdad? Entonces es como un alargamiento de las propiedades generales de este teorema. Entonces vamos a ver la demostración, ¿sí? Dice acá la nota, mira, el inciso I, el 0 de la izquierda, es una aclaración, vean, este 0 que está acá, el de la izquierda, es el vector 0 que está en V, porque de ahí tomo ese 0, ¿verdad? Mientras que este 0 que aparece acá, el de la derecha, es el vector 0 en W. Hace esa aclaración para que tengan mucho cuidado ustedes acá. Este 0 no es el mismo 0, ¿verdad? Sino que es el 0 en V y el otro es el 0 en W. Vaya, muy bien. Luego aparece acá la demostración de esos tres incisos. El primero tengo que demostrar que el T del 0 me lleva al 0. Sabiendo que es una transformación lineal esto. Entonces, parto de acá, T de 0. Pero ¿qué pasa? Yo sé que el 0 yo lo puedo escribir como 0 más 0. ¿Sí? No pasa nada. No he hecho no aplicar la transformación, la T todavía. Ahora, tengo acá la suma de dos elementos. Entonces, como T ya me dicen aquí, me dicen que es una transformación lineal, entonces cumple que yo puedo separar. Por eso es que puedo hacer esta separación. Vean, por eso. Así dice, este 0 también yo lo puedo escribir como el T aplicado en 0 menos el T aplicado en el 0, ¿verdad? Porque algo por sí mismo pues me va a dar el 0, ¿verdad? Entonces, vean, este T de 0 que está aquí, lo estoy tomando de acá, ¿verdad? Yo sé que la suma de T de 0 más T de 0, entonces lo que hacen acá, este T de 0 lo ponen de esta manera, como T de 0 más T de 0. Y luego menos T de 0, aquí está menos T de 0. Entonces, ¿qué pasa acá? Estos dos se me eliminan, ¿verdad? Porque son lo mismo, uno más y uno menos. Y solo me queda este T aplicado a este 0. Aquí está. Entonces, ya pude concluir que sí, el 0 es T aplicado en 0. ¿Sí? Entonces, aquí tienen que tener como mucho cuidado, ¿verdad? Porque a veces se ve esto como bastante obvio, ¿verdad? Que se pueden decir, si el 0 me lleva al 0 en la aplicación lineal, ¿verdad? Una aplicación lineal me la tiene que llevar al 0, pero no, ¿verdad? Miren, aquí no asumen eso, ¿ve? Sino que van jugando con los T de 0 y todo lo demás y con lo que es una transformación lineal para llegar en sí a que de verdad al aplicar la transformación T al vector 0 en V me va a llevar al vector 0 en W, ¿sí? Me va a llevar siempre al 0. Y por lo tanto, así ya queda demostrado, pues, el inciso I. Luego, el inciso 2I me dice que quiero demostrar yo que el T de U menos V también lo puedo separar como la suma, ¿verdad? Entonces, eso sale fácil de la suma. Vean, lo que se hace, el truco aquí está simplemente en que el menos yo lo transformo en un signo en positivo, multiplicándolo por el escalar menos 1, que se puede claramente, ¿verdad? Entonces, vean, esto de aquí adentro es lo mismo que nada más, solo que lo he puesto como más menos 1, el mismo menos. Y ahora, como el T es una transformación lineal, que ya me lo decían acá en la hipótesis,
Entonces, la suma se me distribuye, entonces esto es lo mismo que tener T de U más el segundo elemento, que es T de menos 1 por U, ¿sí? Y acá, el T de U solo lo vuelvo a escribir, y acá yo sé que el escalar me sale, ¿verdad? Por lo mismo de la propiedad que es una transformación lineal, cumple eso, ¿verdad? El escalar sale de la transformación al aplicar el vector, entonces menos 1 por T de B, y aquí ya puedo multiplicar más por menos 1, ya me da menos 1, ya me queda T de U menos T de B, ya queda separado eso. Entonces, así pueden ver ustedes que de manera muy sencilla, pues se demuestra esta segunda como propiedad, ¿verdad? Y luego, la tercera, que es como el alargamiento, se podría decir, de lo que hemos visto anteriormente, ¿verdad? Que al aplicar lo que decimos acá, ¿verdad? Tenemos no solo una suma de dos elementos, sino de varios elementos que también se pueden separar. Entonces dice acá, ¿verdad? Esta parte se prueba por inducción, ¿sí? Entonces lo que va a hacer es por inducción, asumimos que se cumple para n igual a 2 y lo vamos como caso base, ¿sí? Entonces para n igual a 2 tenemos el t de alfa 1 v1 más alfa 2 v2. Hasta ahí llegamos porque estamos haciéndolo con n igual a 2. Entonces, ya sabemos que con dos elementos, una transformación lineal se separa la suma, ¿verdad? Hago la separación y los escalares salen y ahí ya queda demostrado de que sí se cumple para n igual a 2. Caso base, cumplido. Luego, la ecuación 7.21 se cumple para n igual a 2, la que tenemos arriba. Ahora, se supone que se cumple para n igual a k y lo vamos a probar para n igual a k más 1, ¿sí? Entonces, empezamos nuestra función t desde alfa 1 v1 hasta alfa k vk y hasta agregándole también el elemento alfa k más 1 vk más 1, ¿verdad? Vamos a demostrar que esto se puede demostrar. Entonces, ¿cuál es la táctica acá? Simplemente es tomar como dos elementos, porque yo sé que con dos elementos la transformación lineal sí se puede separar, ¿verdad? La suma de dos elementos. Entonces, asumo que esto, vean, todo este es un solo elemento hasta aquí, lo separo, vean, el t a todo ese elemento, más el t al último elemento aquí están. Lo hago por conveniencia, obviamente, ¿verdad? ¿Por qué por conveniencia? Porque yo ya sé, por hipótesis inductiva, que este lo asumí que se puede separar. Entonces, lo voy a hacer así. Entonces dice, y usando la ecuación de la parte 3i para n igual a k, lo que les acabo de mencionar, ¿verdad? Eso se puede separar, el escalar sale y el t aplica a cada vectorcito, y ya me queda más. Lo último que tenía acá lo aplico, como es un solo elemento, el escalar sale y el t aplicado a vk más 1, y así ya queda demostrada, ¿verdad? Por inducción, el inciso 3i de este teorema, ¿sí? No sé si hay alguna consulta hasta el momento. ¿No? Muy bien. Lo que estoy viendo es que ya faltan 5 minutos. Tendríamos que haber terminado esta sección, pero si no, pues la vamos a terminar el día miércoles eh, que tenemos la tutoría de repaso. Oigan, esa sección es bien cortita. Vamos a ver este pedacito que nos falta y a ver si podemos avanzar en la otra subsección, porque ya van a ser las dos. Entonces nos vamos a quedar hasta aquí y pasaríamos a ver si tienen alguna consulta específica ustedes sobre la tarea y lo demás y algunos avisos que tengo. Iris, no sé si ya revisó si le cayó el mensaje. Sí, acabo de revisar y tienes razón, ayer me lo mandó, pero no me había caído No le notificación. había caído notificación. Ujú. Bueno, vale, Pero qué sí, bueno. ahí está. Vale, muy bien. Ahora recordarles que tienen ahora la autoevaluación. Nos mencionaba el coordinador, lo vi que estaba aquí, pero ya se salió, ¿verdad? Lo vi que estaba por acá. Bueno, pero van a venir, son 4 preguntas, ¿sí? Bueno, todas son de opción múltiple. Lo que va a pasar es que al final el trabajo les va a dictar una nota, ¿sí? Lo único es que 2 son preguntas textuales, así nos menciona él, y 2 son ejercicios. Entonces, las textuales automáticamente las tienen buenas o malas, ¿verdad? Y las que son con ejercicios, siempre ustedes van a tener que subir el proceso. Entonces, aunque ustedes hayan colocado el literal correcto, pero si no suben el proceso, yo después manualmente me va a tocar penosamente ponerse las malas. Entonces, esa es una aclaración que nos pedía él que le hiciéramos nada más a ustedes, ¿sí? Que se ha hecho eso de ver si está correcto o no para hacer
un poquito más fácil para que ustedes tengan la idea de cómo van a salir también, pero no se confíen de una sola vez con la nota que les salga. Bueno, si se confían, se han puesto en la documentación ahí correspondiente al ejercicio, entonces sí, si tienen 10, tienen 10. Entonces, esto es lo único que nos hacía énfasis él. Dos ejercicios y dos preguntas. Oigan, son las que van a venir. Y los 2 ejercicios tienen que poner la comprobación, ¿verdad? De que lo han hecho. Eso es con respecto a la autoevaluación del día de ahora, que son de la unidad 4, ¿verdad? No sé si hay alguna consulta. No sabe, licenciada. Bueno, yo no me he podido, no he revisado bien lo de la autoevaluación, va, pero no sabe si no va a dar más tiempo hoy. No, fíjese que no he visto, pero solo está disponible desde las 5:30, creo, hasta las, no sé si hasta las 6:15, pero no he revisado cuánto Sí, tiempo va a hasta tener las disponible. 6:15. 6:15, ¿verdad? No 45 dice minutos nos va a dar otra vez. 45 45 minutos. son. ¿Verdad? Entonces tienen que ustedes tratar de ser rápido, ¿verdad? Pero pues, si por alguna situación o algo no alcanzan a subir la comprobación, ¿verdad? En ese mismo momento, envíenmelo al correo. Ya después me dicen, licenciada, no pude subirlo por cualquier cosa. Y yo hablo con el coordinador, pero ya ustedes ya me lo han enviado, entonces yo les puedo decir, mire, lo envió en el mismo tiempo, ¿verdad? No lo ha copiado, porque es lo que puede molestarle de que yo lo reciba así, es que ustedes lo hayan copiado, ¿verdad? Pero si ustedes lo han mandado en el momento, no lo pueden haber copiado, entonces, por cualquier cosa, estén pendientes de eso. Pero lo ideal es que lo suban ahí, ¿verdad? Si se puede, lo suben ahí, para evitarse problemas. Va, está bien. Solo lo de la unidad 4 va a venir entonces. Sí, solo la unidad 4. Quiero ver, no les estoy mintiendo. Quiero ver. Tengo el curso cargando. Pero sí, ahí les coloqué el aviso la vez pasada y me acuerdo, la unidad 4 es la que viene nada más, porque como es la unidad que terminamos. No sé si tienen alguna otra consulta. De mi parte no, licenciada. Entonces voy a tomar la captura de pantalla, dejar de compartir, voy a tomar la captura de pantalla para la asistencia, que se me olvide. Muy bien. Entonces, La aquí nos nota de la quedaríamos. actividad, la nota de la actividad complementaria todavía no la ha No, calificado, esa ¿verdad? sí no la he subido, el video, ¿verdad? Sí, Sí, esa del video. todavía no. Ajá, esa todavía me falta. Es la única que me falta aquí, ¿verdad? Las Sí. autoevaluaciones revísenlas, ya las califiqué, ajá, solo el video no se los he calificado aún. Pero ya próximamente, no se preocupen. Entonces, quedaríamos para el día miércoles, ¿verdad? A las 7 siempre para la tutoría de repaso. Oigan, y pues si no, ahí voy a estar pendiente siempre del correo por cualquier consulta que tengan referente a la tarea o algo. Y ahí el miércoles también podemos ver alguna consulta respecto a la tarea, si tienen algo también. Oigan, que ha sido un gusto estar con ustedes. Deseo que tengan pues una feliz tarde. Gracias, licenciada. Bueno, cuídense mucho. Gracias, Gracias. igual, licenciada.